Faringitis aguda obstructiva. Las causas en general acá asociadas va a ser la infección por virus para influenza tipo 1 y 3. Eso es como bien frecuente o buena asociación entre ellas. La clínica en el fondo de esto va a ser la presencia de estridor, asociado a distintos grados de dificultad respiratoria, distintos grados de compromiso de conciencia que pueda presentar el paciente. ¿Ya? Eso nos va a entregar en general la gravedad del paciente y también nos va a entregar en el fondo la clasificación de gravedad de este paciente. Bueno, tenemos laringitis obstructivas agudas, grado 1, 2, 3 y 4. La 1, en el fondo, es un paciente que simplemente tiene tos de perro, sin dificultad respiratoria, uso de musculatura accesoria, ¿ya? Tos de perro y un poco de estridor inspiratorio. ¿Ya? A medida que se va haciendo más grave, el paciente va teniendo estridor inspiratorio y expiratorio, ¿ya? Asociado además de esto a exaltación neurológica en etapas más avanzadas y finalmente depresión neurológica ya que está agotado, claro. También el uso de musculatura accesoria es importante mencionar que tiene una diferencia en cuanto a la enfermedad que vimos anteriormente, donde se medía la musculatura accesoria, que era el síndrome bronquial agudo. En ella, en el fondo, el uso de musculatura accesoria se medía de una forma ascendente, donde lo que entregaba menos puntos era uso de musculatura abdominal. Acá es al revés, es descendente. Lo más leve de una musculatura accesoria es el tiraje en el fondo o uso de musculatura supraclavicular. ¿Ya? Supraclavicular es lo primero. Luego viene la intercostal. Y la más grave es el uso de musculatura abdominal. Es en este orden. Bueno, el tratamiento de una laringitis aguda obstructiva va a depender mucho del grado que tenga, pero como medida general, lo más adecuado es indicar corticoides, ¿ya? Por vía oral o vía endovenosa, uso de medidas para la fiebre, como el paracetamol y analgesia, y en el caso de que el paciente tenga una laringitis aguda obstructiva en grado 2 o 3, claro, que son aquellas que no tienen depresión respiratoria aún, se puede intentar el uso de adrenalina ya por vía inhalatoria, esto es adrenalina en nebulización, se le da al paciente, el cual tiende a mejorar. Sin embargo, debe mantenerse en observación ya que puede haber un efecto de rebote de síntomas. ¿Claro? Si es grado 4, que es el peor de todos, cuando el paciente ya presenta compromiso del sistema nervioso, esto quiere decir que está cansado, ya no tiene esa excitación neurológica que caracteriza el grado 3, ya que se agotó, el tratamiento es hospitalizado, ¿ya? Con claramente manejo con ventilación asistida. Todo esto en grandes rasgos, por si acaso. ¿Ya? Diarreas agudas. Las causas de las diarreas agudas más frecuentes van a ser virales. En este caso encontramos las infecciones por rotavirus, coronavirus, astrovirus. ¿Ya? También encontramos infecciones bacterianas que pueden dar diarrea aguda. Sin embargo, estas tienden a presentar más disentería, ¿ya? Que diarrea. Sin embargo, se considera también una diarrea aguda lo mismo. Simplemente que es una diarrea con pus. Protozoos también pueden ser causa de diarrea aguda, como el Cryptosporidium, que esta es como más del VIH, la Giardia o la entemoebis histolítica. Vuelvo a repetir, estas son principalmente las bacterianas y protozoos, son causas más de disentería, si es que uno quiere clasificarlos así. Acá están puestas como diarreas agudas. ¿Ya? La clínica va muy de la mano según el grado de deshidratación que presente el paciente. Claramente, mientras más deshidratado esté, peor va a estar también clínicamente. El estudio hay que realizarlo en caso de que tenga signos como de sospecha de infección bacteriana de protozoo. Por ejemplo, disentería, fiebre persistente o aspecto tóxico, necesidad de hospitalización, etc. Cuando tengo en el fondo algún compromiso que está más allá de la simple diarrea. El tratamiento se debe realizar en pediatría con aportes de volumen. Para esto la OMS instauró hace varios años los planes de rehidratación. Está el plan A, el cual ofrece, en el fondo ordena que al paciente se le dé
150 a 200 ml de líquido post deposiciones, ¿ya? No especifica que sean sales de rehidratación oral, sino que líquido nada más. Claramente que no sea Coca-Cola tampoco, que eso le va a hacer mal al paciente. Plan B, depende mucho de la tolerancia oral. En el fondo, si el paciente tiene buena tolerancia oral, se indica de 50 a 100 ml por kilo de sales de rehidratación oral, o en caso de que tenga mala tolerancia oral o suero fisiológico, por 4 a 6 horas y reevaluar. ¿Claro? Es así de simple. Plan C. En el plan C, lo más adecuado acá es dar bolo de suero fisiológico. 20 a 30 ml por kilogramo en bolo de suero fisiológico más suero a mantención. Bueno, a veces también una medida extra que se puede indicar, pero que está relativamente contraindicado, ¿ya? Es el uso de antiespasmódicos, ya que podrían empeorar el cuadro, pero mejorarían los síntomas. En el fondo, en pediatría se trata de evitar. Antibióticos se indican en caso de que sospechemos sepsis, claramente de aspecto tóxico, que tenga disentería o que tenga comorbilidades que se puedan descompensar mucho por su diarrea. Sí, en el caso de que sospechemos que es bacteriana. ¿Qué antibióticos se podrían indicar acá? Bueno, en general, en apuntes que se pueden encontrar en algunas partes, aparece el uso de ciprofloxacino. Sin embargo, el cipro está relativamente contraindicado. Es una opción y se puede usar, pero lo más usado en general corresponde a distintos tipos de penicilinas, ¿ya? O cefalosporinas para estos pacientes, cuando sean sospecha de bacterias, ¿ya? O tenga sospecha de infección bacteriana. Diarrea crónica. La diarrea crónica en el fondo es aquella diarrea que dura más de 30 días. Bueno, la subaguda también se trata o se estudia como crónica. La causa en el fondo de las diarreas crónicas siempre va a ir variando dependiendo del grupo etario en pediatría. Si es lactante, en general vamos a tener intolerancias proteicas. ¿Ya? Es como lo clásico, tengo intolerancia a alguna proteína, por ejemplo la leche de vaca. Si es un preescolar o escolar rural, una de las causas asociadas es la yardiasis, en cuyo caso el estudio va a ser claramente con un parasitológico. Si está en edad preescolar y escolar en general, tenemos dos causas que hay que buscar, que sea funcional, como el intestino irritable del adulto, o que sea una diarrea hiperosmolar, que esta ocurre en general en niños que tienen sobrepeso o obesidad por culpa de consumir demasiados alimentos que le provoquen esta hiperosmolaridad en el lumen y que tenga estas deposiciones. En adolescentes la diarrea crónica puede tener varias causas, sin embargo, algo que hay que descartar, también con disentería crónica, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, diagnóstico claramente va a ser según la sospecha clínica y el manejo también va a ser según el diagnóstico que confirmemos. Este es un algoritmo bastante bueno para explicar más o menos cómo estudiar las diarreas crónicas. Simplemente quiero que se fijen en algunas partes de este algoritmo que voy a marcar. Primero, que hay 4 grupos en los que se separan las diarreas. En primer lugar tenemos las diarreas secretoras. En segundo lugar, las diarreas osmóticas. En tercer lugar, las diarreas inflamatorias. Y en cuarto lugar, la diarrea fatty, o sea, con grasa, o sea, esteatorrea. ¿Ya? En el fondo, esto es bastante útil para cuando les pregunten cómo clasificarlo, como para una prueba práctica. Sin embargo, para una prueba teórica es poco probable que lo pregunten y se van a enfocar directamente en una de ellas para preguntarles cuál es el examen más indicado para estudio. Mala absorción. Bueno, la mala absorción es una de las causas de diarrea crónica, ¿ya? Porque produce esteatorrea. En esta diapositiva lo que se plantea en el fondo es cómo ver las causas según el estudio que se hace de una mala absorción. Cuando uno sospecha mala absorción, en pediatría va a sospechar mala absorción porque el paciente presenta esteatorrea
o detención del crecimiento, ¿ya? O también claramente signos y síntomas carenciales de algunos nutrientes esenciales. El primer estudio que se debería realizar frente a una mala absorción es el test de Sudán, que esto es teñir con rojo congo las deposiciones. Si el test de Sudán me muestra esta torrea o la confirma, ¿ya? Quiere decir que efectivamente tengo una mala absorción y que para buscar la posible causa de esta mala absorción lo que debo realizar es un test de la D-silosa. ¿Ya? Ya, la D-silosa, ¿qué es? La D-silosa es un azúcar simple que se absorbe completamente por la pared intestinal y se elimina, ¿ya? Completamente por la vía urinaria. Bueno, esto de completamente siempre es como un 90 y tantos % de ella se elimina por la vía urinaria. Por lo tanto, el test de la D-silosa puede tener dos resultados posibles. ¿Claro? Que salga positiva en orina o que salga negativa en orina. Claro, si sale positiva en orina, traten de comprender esto, quiere decir que ya tengo una mala absorción confirmada con el test de Sudán y la D-silosa se absorbió por la pared y se eliminó por la orina. Esto quiere decir que probablemente la alteración en la absorción esté dada por el déficit de enzimas pancreáticas. ¿Ya? Disminución de enzimas. ¿Claro? Esa es la causa más asociada. Si la D-silosa sale negativa en orina, quiere decir que mi pared intestinal no está absorbiendo bien y por lo tanto hay alguna alteración de pared intestinal. Alteración de pared. Es bien importante conocer este orden, ya que muchas veces se van a enfrentar a preguntas donde se evalúa una mala absorción y les pregunten cuál es el examen a pedir y muchos se van a adelantar y ni siquiera van a confirmar que la diarrea era mal absortiva. ¿Ya? Por lo tanto, siempre inicialmente el test de Sudán. ¿Ya? No lo olviden. Causa según resultado. Si tengo alteración de la pared intestinal, quiere decir en el fondo que tengo un test de la D-silosa negativo. Voy a volver a escribirlo, recuerden, D-silosa negativo. La causa más probable sería una enfermedad celíaca. Si tengo alteraciones de las enzimas pancreáticas, por lo tanto, quiere decir que el test de la D-silosa salió positivo. Y las causas más probables de alteración de las enzimas pancreáticas corresponden en esta edad a la fibrosis quística. ¿Ya? Entonces, pared intestinal, enfermedad celíaca. Enzimas pancreáticas, fibrosis quística. Estudio de una enfermedad celíaca. ¿Cómo se debe realizar? En general, cuando les mencionaba hace unos minutos que las preguntas de mala absorción tienen varias alternativas en el fondo que los desconcentran, porque todas apuntan a enfermedad celíaca lamentablemente, y siempre aparecen los anticuerpos y la biopsia como juntos, ¿ya? Con el test de Sudán al lado, en el fondo siempre tienden a marcar o anticuerpos o biopsia, porque claramente la causa más frecuente de mala absorción es la enfermedad celíaca. Sin embargo, hay que seguir un algoritmo de estudio. Ahora, si es que ya tienen el test de la D-silosa, perdón, el test de Sudán positivo, con un test de la D-silosa que es negativo, uno ya dice posible enfermedad celíaca. Y el estudio acá, inicial o estudio de elección, es primero con la biopsia. ¿Ya? Biopsia, esto es endoscopía digestiva alta, larga, más biopsia de duodeno. Se hace la biopsia y se confirma la enfermedad celíaca. En segundo lugar están los anticuerpos. Los anticuerpos que serían anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa. ¿Cuál es el problema de estos anticuerpos en el fondo? Es que se hacen negativos cuando el paciente está comiendo sin gluten. Por lo tanto, a veces el único o el más adecuado para estudiar al paciente es la biopsia, ya que va a mostrar cambios ya en pacientes celíacos, aunque hayan dejado de comer gluten por un buen tiempo.
Claro. Fibrosis quística. El estudio, en el fondo, o la sospecha, recuerden que era con la mala absorción o también se manifiesta tan frecuentemente como síndrome bronquial obstructivo recurrente. El screening ya en este país se hace por lo menos principalmente con el test del sudor, ¿ya? Que es el examen para ver la cantidad de cloruro de sodio, ¿ya? O sal en el sudor, ¿ya? Test del sudor. Y la confirmación se debería realizar en el fondo con o una biopsia o un test genético. ¿Claro? En general no se pregunta mucho esto. Tratamiento. Tratamiento de una enfermedad celíaca es evitar los componentes de la enfermedad celíaca. Recuerden, la enfermedad celíaca es la alergia al gluten. ¿Qué alimentos tienen gluten? Los siguientes. ¿Ya? La sigla acá para los celíacos es evitar gluten, que esto está en CTCA. Cebada, trigo, centeno y avena. ¿Ya? Además de estos alimentos, todos los alimentos que digan, o sea, que no digan libre de gluten. Otra cosa importante de la enfermedad celíaca es que cuando un paciente tiene una enfermedad celíaca, el control se realiza claramente con los síntomas, ¿ya? Y si el paciente refiere persistir con síntomas a pesar de estar en tratamiento contra la enfermedad celíaca y cumplir la dieta, uno debe sospechar que la inflamación crónica me está produciendo algún problema local correspondiente a veces a un linfoma intestinal, ¿ya? Eso es importante recalcarlo. Tratamiento de la fibrosis quística, lamentablemente de soporte. Si tiene mala absorción enzimática, dar enzimas por vía oral, pero tiene mal pronóstico a largo plazo. Constipación, fecaloma y encopresis. Bueno, van todas juntas de la mano, principalmente por su fisiopatología. Hay un círculo vicioso en el fondo, como lo mencioné acá, de constipación que provoca fecalomas. Las fecalomas pueden producir también rectorragia, producto de fisuras anales, por lo tanto el paciente va a tener miedo de ir al baño o va a tener mayor temor, o más que temor, va a tener mayor chance de tener más fisuras cuando vaya al baño porque sus deposiciones van a ir siendo cada vez más constipadas. Claro, o sea, tengo una mala dieta, ¿ya? La dieta seca en el fondo, tengo constipación, tengo deposiciones duras, tengo fisuras anales y por lo tanto vuelvo de nuevo a tratar de ir menos al baño provocando más constipación. Cuando la constipación se consolida, ya provoca un fecaloma, que primero es una de las causas de masa palpable en pediatría. Segundo, también puede producir pseudodiarrea, ¿ya? Y esta es la causa de encopresis o pseudodiarrea, ya que las deposiciones que vienen arriba del fecaloma pasan por el lado de forma líquida y provocan encopresis. Bueno, la clínica de un fecaloma, recuerden, o de una encopresis, debería ser una masa palpable. Clínica de constipación sería la historia, ¿ya? El manejo de esto depende mucho en el fondo de si hay o no fecaloma aún. Si es que hay fecaloma, o el manejo en realidad debería ser tacto rectal para ver si es que hay un fecaloma. Si hay fecaloma, fecaloma positivo, flidenema, ¿ya? Es lo de elección actualmente. Ahora, si hay constipación, lo de elección solamente la constipación, solo constipación, el manejo debería ser con dieta. Dieta rica en alimentos, ¿ya? O en fibra que claramente no se absorba, o sea que el paciente tenga un tránsito más rápido. Además de esto, rica en hídricos, en el fondo en hidratación, alta en agua. Y también, si es que se quiere acelerar un poco el proceso, se puede utilizar lactulosa,
¿ya? Para intentar que tenga cierta cantidad de deposiciones diarias. Hemorragia digestiva alta y baja. Acá en general tenemos que mencionar las edades, o sea, perdón, las causas según edad. Hemorragia digestiva alta en neonatos, ¿ya? Vamos a escribirlo acá, o vamos a decirlo, perdón. En neonatos en general corresponde a la dilución de sangre materna, ¿claro? En niños con edades completas lo más frecuente es que sea úlcera gastroduodenal. Pero no olviden también que encontramos el síndrome de Mallory-Weiss por vómitos y la parálisis esofágica en caso de que tenga daño hepático crónico. Por lo tanto, recién nacidos, deglución, sangre materna. Este es el único grupo que se estudia con un test que no es la endoscopía, que es el APT-Downy test, ¿ya? Que es para marcar los glóbulos rojos fetales y diferenciarlo de los maternos. Recuerden además úlceras pépticas, Mallory-Weiss, varices esofágicas, ¿ya? Hemorragia digestiva baja en preescolares y lactantes. La causa más frecuente corresponde acá a la presencia de patología coloproctológica, por ejemplo, fisuras anales o enfermedad hemorroidal, ¿ya? Pero es fisura principalmente. Escolares, depende mucho acá. Yo lo separo en si es una hemorragia escasa y autolimitada una vez, causa más frecuente, autolimitada y solo una vez, corresponde acá a la presencia de pólipos. Si es que es masiva o repetición, corresponde a la presencia de los divertículos de Meckel o el divertículo de Meckel. ¿Claro? Adolescentes, causas acá también hay que mencionar. Adolescentes, hay que sospechar claramente una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? El estudio y manejo general de las hemorragias digestivas depende mucho, ya, de la alta o baja en el fondo. El estudio se refiere a esto, ya que el manejo es igual, es con el ABC de una hemorragia digestiva, que incluye primero evaluar con hematorito, hidratar al paciente bastante bien con vías venosas gruesas y suero fisiológico. El estudio que se realiza es con endoscopía o colonoscopía según corresponda a la causa, ¿ya? El único que se debería estudiar distinto o que se podría estudiar distinto es el divertículo de Meckel. Cuando se sospecha, uno de sus estudios es realizar la cintigrafía con tecnesio 99, ¿ya? Cintigrafía con tecnesio 99. Claramente se detecta y se opera. Recuerden, divertículo de Meckel provoca hemorragia digestiva baja a repetición o hemorragia digestiva baja masiva en niños.